Bien. Comenzamos hablando y revisando lo que son los cambios en la naturaleza. La descripción se hace con base en matemática, que describe cómo cambian las cosas en la naturaleza. El por qué lo entendemos con base en la dinámica. Y el por qué las cosas cambian es porque existen las fuerzas. La fuerza fundamental que describe, o última que describe la dinámica, es la fuerza gravitacional, que es el producto de una constante por el producto de las masas que forman a la materia, dependiente de la distancia que separa a las masas en interacción, a la materia en interacción. De aquí, de este concepto de fuerza, se desprende otro, estrictamente a partir del producto del cambio de posición de la materia en el espacio, o de X, que lo definimos esto como el trabajo. Y dijimos que esto es energía. La capacidad de toda fuerza puede ser la fuerza gravitacional de provocar cambios en la naturaleza, cambios en la posición de la materia, por ejemplo. Si alguien nos preguntara qué es energía, le diríamos es lo que hay en los cambios, o lo que se manifiesta en los cambios que ocurren en la naturaleza. Cuando algo cambia de posición es porque alguna fuerza cuenta con energía, con la capacidad de realizar ese cambio, y eso es energía, la capacidad de hacer un cambio. Vimos después que existen los fenómenos eléctricos, la electricidad. La electricidad la definimos finalmente como otra fuerza eléctrica que depende del comportamiento de lo que se llaman cargas, la cantidad de estas cargas que haya, multiplicadas por una constante, la constante eléctrica, pero depende también de del espacio que separa a esas cargas que van a interacción. Vemos que matemáticamente tiene la misma forma, aunque el comportamiento de la electricidad difiere de la gravedad, porque mientras que la interacción entre las masas siempre es de atracción, en el caso de las cargas puede ser de atracción o de repulsión. Y encontramos una tercera fuerza, aparentemente, que fue o es la fuerza del magnetismo, o la fuerza magnética, el fenómeno del magnetismo, que se puede definir y cuantificar como fuerza magnética a través de una forma matemática equivalente a la de la fuerza de gravedad y la fuerza eléctrica, que es el producto de una constante magnética por la interacción entre lo que se llaman polos, que como en el caso de la electricidad hay dos tipos, norte y sur les llamamos, y depende esta fuerza de la distancia que separa, el espacio que separa a esos polos. Entonces, matemáticamente tiene la misma forma que la fuerza de gravedad y que la eléctrica, y como la eléctrica difiere de la gravitacional, en el sentido que tiene dos comportamientos. El comportamiento como la fuerza de gravedad y la magnética, y la eléctrica, de atraerse, en este caso los polos, y es semejante a la eléctrica en el sentido que también se puede comportar como fuerza de repulsión, alejar a las cosas. Esta fuerza, en el caso de esta fuerza gravitacional, siempre el trabajo es de atracción. Esta distancia de X o este cambio de posición es siempre de atracción. En el caso de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, esta de X puede ser de atracción
o de separación. Otra cosa que vimos fue que estas dos fuerzas que se comportan de manera semejante, quizá lo hacen porque en realidad son dos manifestaciones de un solo fenómeno, al que describimos y le dimos el nombre de electromagnetismo. Lo cual fue descubierto o demostrado aparentemente de manera inicial por Ørsted en Europa a principios del siglo XIX, cuando hizo pasar un movimiento de cargas, corriente eléctrica, por encima de los polos de un imán, siendo ese imán la aguja de una brújula. Y él fue aparentemente el primero en observar que la electricidad interactúa con el magnetismo porque perturba o cambia la posición de la brújula, de la aguja de la brújula, del imán. Por lo tanto, especuló o llegó a la conclusión que debería haber alguna relación entre estos dos fenómenos y por lo tanto entre estas dos fuerzas. Lo confirmó posteriormente Michael Faraday y lo explicó matemáticamente de manera final James Clerk Maxwell, y lo explicamos de manera simplificada a través de la relación de la electricidad mediante el cociente de su constante eléctrica entre la constante magnética, que nos da el valor de C, que es la velocidad de la luz. Esto es igual a 300 millones de metros entre segundo. Y esto es la velocidad de la luz. Por otro lado, habíamos planteado, a partir de que revisamos los fenómenos periódicos, los cuales todos se pueden describir mediante ondas, y las propiedades cuantificables de las ondas, principalmente cuáles son las ondas, se definen con base en la repetitividad, el número de veces que se lleva a cabo esta repetición del periodo, el número de veces que se produce ese periodo repetitivo en el fenómeno periódico, lo cual se determina mediante la cantidad que definimos como frecuencia. Esa es frecuencia de movimiento. Como es movimiento, entonces también es energía. Y hay otra energía adicional en los fenómenos periódicos que podemos cuantificar y entender como ondas, que es la amplitud. Entonces, hay dos fuentes de energía en los fenómenos periódicos. Los primeros que vimos fueron fenómenos materiales. En el caso de la dinámica, de hecho, aquí está implícita la presencia y la manifestación de la materia M, que sin materia M no hay fuerza, al menos fuerza G. Me recuerda una caricatura muy bien. La fuerza G. Japonesa, con una música muy monótona. Ok. Pues estas fuerzas, de hecho, esta F en la dinámica está definida por la segunda ley de Newton, que no la escribió así Newton, de hecho él dio una explicación general, que se refinó posteriormente como el producto de la consecuencia de que una masa cambie su movimiento, se acelere. Recordemos que todas estas cosas que son las fuerzas, todas son cuantificables mediante números que tienen direccionalidad. Les llamamos vectores, ¿no? Todas las fuerzas son vectoriales. Por lo tanto, entonces, las energías serían vectoriales. Bien. De donde hay más a donde hay menos. La energía siempre va de donde hay más a donde hay menos.
Ahora, fenómenos periódicos, los primeros que vimos y que podemos percibir todo el tiempo, aunque no seamos conscientes de ellos, son, por ejemplo, el sonido, los fenómenos acústicos. Son ondas y tienen propiedades que caracterizan a las ondas y nos permite distinguir a una onda de otra. Y de hecho, distinguir la cantidad de energía, ya sea de frecuencia o de amplitud. Dijimos que en el caso del sonido, por ejemplo, la frecuencia se relaciona con el tono, mientras que la amplitud se relaciona ¿con qué? Con el volumen. No el volumen espacial, es otra cosa, volumen es 3 dimensiones. En este caso, volumen es la intensidad o la cantidad de la amplitud de un fenómeno. ¿Qué tan amplio es un fenómeno ondulatorio? ¿Y cuáles son las propiedades que presentan todas las ondas, como las ondas de sonido? Todas las ondas de movimiento y las ondas de sonido, incluso las ondas de movimiento, aunque no percibamos sonidos de ellas. A veces podemos ver que en la superficie o espejo de un cuerpo líquido, de una sustancia líquida, podemos ver que alguna perturbación provoque ondas y podamos estar viendo incluso el movimiento de esas ondas, aunque no percibamos ningún sonido. Lo que nos dirá entonces que esas ondas no son exactamente iguales. Una onda de sonido no es exactamente igual a una onda de movimiento de materia, aunque algunas ondas de movimiento de materia quizá efectivamente estén provocando sonidos que sí podamos percibir. Por finalmente los percibimos porque lo que se mueve es la membrana que tenemos en cada uno de los oídos, y es que está intacta. Cuando una onda longitudinal interactúa con ello, la perturba y provoca entonces la formación de fenómenos periódicos u ondas en esa película a la que conocemos como sonido. Bueno. Finalmente preguntaba yo, ¿cuáles son las propiedades que tienen los sonidos o las características que podemos observar en toda onda? Reflexión. Propiedades como el hecho de que se desvían, rebotan, y al rebotar se desvían. Y eso es la reflexión. ¿Cuál otra? Refracción. La refracción, que es una desviación debida a el paso de una onda que se propaga o mueve en un medio, y al entrar en contacto con otro medio diferente en densidad, en concentración, el material que esté en esa situación con una densidad diferente empezará a ondular, oscilar, vibrar, todos son sinónimos de onda, de manera diferente, y eso provocará que la onda también se desvíe. Entonces la refracción es otra forma de desviación. La refracción es otra forma de desviación de las ondas. Es decir, las ondas se conducen a través del medio, inicialmente de acuerdo a las leyes de la dinámica de Newton, de manera rectilínea, si no hay nada que las perturbe. Pero si hay un cambio en la densidad del medio, entonces se va a desviar, se va a perturbar y se va a desviar. Si interactúa con otra forma de materia, también se va a desviar, pero por reflexión. Una sería la perturbación que provoca la reflexión, otra la perturbación que provoca la refracción. Por lo tanto, entonces habría cambios en la fuerza y por lo tanto cambios en la energía de las ondas cuando se reflejan y se refractan. ¿Alguna otra propiedad? Absorción. La absorción y otra que mientras no le pase nada se está moviendo, se está transmitiendo, que sería la transmisión. Transmisión. Las ondas se transmiten inicialmente, luego si interactúan con materia se pueden reflejar, pueden desviarse por cambio en la densidad, refractar, o pueden ser absorbidas por la materia. Absorber.
Vimos que estas son las principales propiedades de las ondas. Luego hablamos de la luz. Y podríamos decir que sean fenómenos luminosos. La luz sería un fenómeno, pero eso no nos dice nada. Un fenómeno luminoso. Bueno, y eso no me dice nada, no me explica nada. Yo tendría que preguntarme qué es la luz. Y entonces veo que hay propiedades como que la luz se transmite, ¿la están viendo? Porque se transmite de la fuente de luz hacia ustedes. Pero también la pueden ver ahí, ¿por qué? Por reflexión. Entonces, la luz presenta propiedades de transmisión, presenta propiedades de reflexión, presenta propiedades de refracción. Ahora no traje el prisma, pero vimos que se refracta, se desvía. De hecho, bueno, no traje el prisma, pero sí traje mis anteojos. Ahí está. Es más, ven que se está desviando como hacia afuera, ¿sí? Alejándose de los del lente. En lugar de que vaya ahí, ¡pum!, se va hacia los lados. ¿Sí? Se desvía, se refracta. Y también vemos que al pasar a través de diferentes formas de materia, se absorbe. Es más, si la luz pasa por aquí, ya no llega al pizarrón, porque está siendo absorbida, parte reflejada, por eso la ven aquí, pero parte ya no pasa porque se está siendo absorbida. Ahora, también vimos que cuando se refracta la luz en particular, presenta algo que no es aparente en el caso de las ondas del sonido. Sí es muy aparente en el caso de la luz. Que al refractarse la luz, vemos la luz que sale de esta fuente, que se ve como blanca, como si fuera blanca. De esta en realidad salen luz de diferentes colores. Dijimos cuáles son. El rojo, desde el rojo hasta el violeta, con otros 6 de por medio. Aquí la ventaja es que violet y violeta se escriben igual, con la misma letra. Red y rojo también, pero los de medio son diferentes. Aquí sería anaranjado, amarillo, Verde. parece X, cuando debe ser Y. Y de hielo. Luego la G de verde, green, y la B de azul, blue. Ahí ya está loco el profesor. ¿Dónde está la B en azul? Bueno, okay. Entonces, son los 6 colores que salen de la luz blanca cuando se refracta. Y esto recordamos que no fue observado quizá por primera vez por Isaac Newton, pero sí fue explicado y escrito por primera vez por Isaac Newton. Por cierto, tardó varios años en escribirlo. Aparentemente estas observaciones que hizo con el famoso prisma, que pasaba la luz del sol a través de la cortina de la ventana, y luego por el prisma, y luego vio estos colores, aparentemente esas observaciones las hizo o en su casa en Windsor, o en su habitación en Cambridge, en algunos de esos lugares, alrededor entre 1662 y 1665, por esos años, mientras él estaba estudiando en la Universidad de Cambridge, y quizá los repitió, los volvió a ver durante la epidemia de peste bubónica en
Londres, por lo cual él se fue de Cambridge a su casa. Sí, también les aplicaban lo de la sana distancia en aquella ocasión. Y aparentemente entonces fue cuando hizo esas observaciones de que de la luz blanca, al pasar por un prisma, la luz se refracta y al refractar se produce la salida de lo que él llamó el alma o espíritu de la luz blanca, y por lo tanto le llamamos a esto espectro. Esto es el espectro de la luz blanca, que está formada, nosotros lo simplificamos, él por aquí vio otro color entre el azul y el violeta, nosotros lo eliminamos para tener un sistema más sencillo, donde tenemos incluso colores de luz complementarios. Tenemos 6 colores: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, que salen de la luz blanca. Si juntamos estos 6 colores de luz a través de otro prisma, vuelve a salir la luz blanca. E incluso si combinamos los 6 colores de luz para que salga luz blanca, ya vimos que si combinamos algunos de ellos, lo vimos aquí con las lámparas, si combinamos rojo y amarillo sale anaranjado, si combinamos amarillo y azul sale verde, y si combinamos azul y rojo sale violeta. De ahí podemos entonces interpretar que hay colores fundamentales dentro de estos 6 o primarios, y otros que son consecuencia de la combinación de los primarios que sean secundarios. Okay. Entonces, la luz la podríamos explicar por un lado que es un fenómeno de tipo ondulatorio. La luz serían ondas. Si alguien nos pregunta qué es la luz, le diríamos son ondas, o se comporta como ondas. ¿Por qué? Porque se refleja, se refracta, se absorbe, se transmite, pero presentan una propiedad diferente a la de las ondas de sonido, o que podemos llamar también mecánicas, porque de las ondas de lo que parece una sola luz, que es la blanca, en realidad salen varios colores de luz que al juntarlos me vuelven a dar la luz blanca. ¿Bien? Entonces, en realidad la luz blanca no es un color, el blanco no es un color, sino que es la combinación de 6 colores. El blanco como tal, como color, no existe. Es consecuencia de la combinación de muchos colores. Muchos son 6. Muchos es poli. Entonces podemos decir que la luz blanca es un fenómeno ondulatorio de varios colores, de muchos colores, y por eso decimos que la luz blanca es policromática. Es consecuencia de la combinación de varios colores. ¿Cuáles? Estos 6. En cambio, vemos que cuando tenemos una fuente de luz roja, el rojo, al hacerlo pasar a través de un medio de otra densidad, nos vuelve a dar luz roja. Sí se desvía, sí hay refracción, pero de la luz roja no salen más colores de luz. Solamente sale rojo. El rojo sí es un color. La luz roja es monocromática. Podríamos decir que la luz blanca está formada por 6 colores de luz monocromática cada uno de ellos. Lo podemos confirmar al menos con el verde, porque al tener una fuente de luz verde vemos que aunque se desvía, se va para allá, se desvía para allá, pero sale luz verde, no sale otro color fuchsia o guinda como el del poli, no sale de ninguno de estos 6 colores. Pero estos 6 son monocromáticos. En eso parece ser una propiedad exclusiva de la luz, que sería, por otro lado, otra explicación, otra respuesta que debemos dar adicional a la pregunta de qué es la luz, un fenómeno ondulatorio. También podemos decir, bueno, la luz también es un fenómeno electromagnético. Entonces aquí juntamos que la luz se explica como un fenómeno ondulatorio, por eso lo tomo de aquí, pero al mismo tiempo es
hacia acá es electromagnético. Entonces, la luz es aparentemente más compleja que solamente una onda mecánica. Ahora, dijimos que en las ondas hay energía medible mediante la frecuencia y la amplitud. Hay una energía en el tono o frecuencia y hay una energía en el volumen o amplitud. Si la luz es una onda, ¿qué son su frecuencia y su amplitud? Hoy en día pues son el tono y el volumen, pero no nos referimos al tono de la luz o a la frecuencia como tono de la luz, aunque se hablan ahí es de tonalidad rosada. ¿El rosa qué es? Es un color. O el volumen de la luz. Es que hay mucha luz, el volumen de luz es muy grande. Normalmente no nos referimos a la luz con esos adjetivos o calificaciones, sino que más bien nos referimos con la intensidad. Una luz muy intensa tiene una amplitud muy grande, hay mucha luz produciéndose. De hecho, lo que vemos que con esta luz verde, su intensidad es muy grande. Es mucho más intensa, pues, por eso mejor no la ven porque se deslumbra, ¿sí? Comparada con esta roja. Parece que habría mayor cantidad de luz en la verde que en la roja. Y el tono, la frecuencia. La frecuencia tiene que ver con el color, con el espectro. Por lo tanto, entonces podríamos llegar a la conclusión de que la diferencia entre estos 6 colores de la luz blanca es su frecuencia. ¿Y eso cómo lo podemos verificar? Lo podemos verificar mediante otro fenómeno, propiedad de la luz, que también se presenta en otras ondas, pero es más evidente cuando lo hacemos o lo vemos, ese fenómeno, con la luz. Es más, lo podemos ver hasta con la luz blanca y un peine. ¿Sí? Un peine es una especie como de reja, donde tenemos diferentes postes, todos paralelos, algunos a mayor distancia entre sí, otros en menor distancia. Y si yo hago pasar la luz blanca a través de esta reja, vemos que ahí, ¿qué sucede? Bueno, acá veo como que veo la sombra de los dientes del peine, ¿no? Cada diente del peine me da una sombra. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si acerco, si cambio la distancia de la fuente a la reja? ¿Qué sucede con la sombra? Cambia su apariencia. Eso es porque al pasar la luz blanca a través del espacio o luz entre los dientes del peine, la luz se desvía. Y lo más interesante es que es más notable este fenómeno cuando lo hago con luz de un solo color. Bueno, aquí no se nota mucho. Bueno, sí, fíjense, ahí se ve. Pasa la luz y ahí está pasando en medio de 2 dientes. Entre esta luz, que entre la luz entre 2 dientes hay una especie como de orificio vertical. Yo puedo contar con orificios un poco diferentes. Esto que parece un disco sólido y compacto, no lo es tanto ni sólido ni compacto. Porque de hecho, en este disco de polipropileno, aunque no los veo, hay una gran cantidad de orificios muy pequeños. Los podría ver con un microscopio. Y si ese microscopio está calibrado, podría medir la distancia o el diámetro de los orificios. La distancia entre cada parte que bloquearía o provocaría la sombra de la luz si es que es iluminado. Si hago pasar la luz blanca a través de pues veo luz blanca allá. ¿Sí?
que es policromática, pero si hago pasar luz monocromática a través del disco, lo que veo es una ahí está, ¿sí lo ven? Están las de luz. Cuando atravieso el disco se produce una luz a la derecha y otra luz a la izquierda. ¿De dónde? Es porque se está dando, se le está acabando la posibilidad energética de producir la luz. Y esta distancia entre el punto central y las luces que se desvían hacia la derecha y hacia la izquierda es siempre la misma, siempre que tenga el orificio del mismo tamaño. Si cambia, y además que tenga la misma distancia. Si cambio la distancia de la fuente a la reja, va a cambiar un poco la desviación, el ángulo de desviación. A esta reja que produce esta desviación de la luz, que es una onda, de hecho esta desviación de ondas se produce con cualquier tipo de ondas en diferentes tipos de rejas. Lo podemos ver cuando tenemos una reja metida en el agua y se están produciendo ondas en el agua y estas ondas llegan a la reja, pues algunas ondas pasarían a través de la reja y lo que vamos a ver es que se desvían. Se desvían dependiendo de la frecuencia o periodo de la onda y dependiendo de el espacio entre los postes de la reja. Vamos a decir, el espacio o luz de la reja. La desviación de una onda cuando pasa a través de una reja recibe otro nombre como fenómeno. Ese fenómeno se llama difracción. La difracción es otra desviación de ondas distinta a la reflexión y a la refracción. La reflexión es por colisión, la refracción es por diferencia en las densidades de la materia a través de la cual pasa la onda, y la difracción se da cuando una onda pasa a través de un enrejado. Ya ese enrejado que provoca la desviación de las ondas le llamamos una reja o rejilla de difracción. Sucede en todas las ondas y es muy notable en el caso de la luz. El primero en observar este fenómeno en el caso de la luz fue el profesor Young, británico, de la Royal Institution. Ahí están sus notas donde está el experimento de Young, que fue muy útil para entender que la luz, como la luz también se difracta, definitivamente es una onda. Se refleja, se refracta, se absorbe, se transmite y se difracta. Pero una ventaja de poder entender la difracción es que como la desviación por difracción depende del espacio entre de la luz entre la rejilla de difracción, la rejilla de difracción, la desviación es característica de cada onda de su frecuencia. La desviación de una onda a través de una rejilla de difracción depende de la frecuencia de la onda. Y entonces me permite el ver y medir el paso de ondas a través de rejas de difracción, me permite calcular la frecuencia con la cual está oscilando o vibrando o periodizando la onda correspondiente. Y es así como podemos cuantificar la frecuencia, en el caso de la luz, de los diferentes colores de luz: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta. Podemos no medir, sino calcular la frecuencia y por lo tanto la energía de cada luz diferente. Y ese es un experimento que es relativamente fácil de hacer siempre que se tengan las cosas medidas, y es el que les puse como la
la liga un video en YouTube, ya viejito el video, pues está muy bien hecho ese experimento, en el CIPI y en el, me parece que también en el grupo en Facebook. Entonces, por favor, véanlo, porque ahí viene cómo se calcula la frecuencia para, más interesante en el caso de la luz. Me permite entonces determinar, calcular la frecuencia de cada color de luz. A estas, como dijimos que son, es un solo color, de la luz monocromática. Entonces, este fenómeno de la difracción de Young en la luz, con la luz monocromática, me permite calcular la energía de cada color de luz monocromática. Si yo pudiera tener la dimensión de los orificios que hay en este disco compacto y mido entonces la distancia que separa a el punto central de los puntos laterales de este haz de luz rojo, me permite calcular la frecuencia de la luz roja que sale de esta lámpara y entonces calcular su energía. Lo puedo hacer también con la luz monocromática verde y voy a ver que la desviación que sufre es diferente a la de la luz roja. Por lo tanto, entonces tiene una energía diferente. Y no solo eso, veo más puntos de luz. En el caso de la luz roja nada más veo una desviación, en el caso de la luz verde veo dos desviaciones. Lo voy a separar acá para que lo vean también. Están de este lado del salón, ahí están. Son dos puntos a la derecha y también hay dos puntos a la izquierda, porque yo estoy tapando uno de ellos. Veamos, punto central, ahí está, y dos puntos a distancia siempre constantes hacia la derecha. ¿De qué depende la distancia entre puntos? El ángulo de desviación depende de la energía o frecuencia de la luz y del diámetro o la luz, el hoyito, la dimensión espacial del hoyito o de la reja de difracción. Y entonces puedo calcular la frecuencia. Ahora, esto se conjunta con una observación que hizo otra persona posterior a la observación que hizo de esto. Esto lo observó a Isaac Newton. Newton descubrió el espectro de la luz blanca, aunque le puso un color de más. En 1665, decíamos por ahí. Aunque lo publicó hasta 1705 o 1704. O sea, tardó varios años en escribirlo y publicarlo. En un libro que se titula Óptica, Optics. Y ahí habla de las propiedades ondulatorias de la luz, las propiedades geométricas de la luz. Digamos, en física le llaman la óptica geométrica. Pero también habla de la óptica física, que sean las propiedades espectroscópicas de la luz. Y explica cómo cada color de luz se desvía diferente por la refracción. Ya no por la densidad, la diferencia de densidad en los medios, entre el aire y el vidrio, sino por, él no lo sabía, en realidad es por la energía o frecuencia de cada color de luz. Porque eso, quien lo pudo explicar después, finalmente fue Young, no Newton. Alguien que avanzó en esto, en entender, ok, ya sabemos que la luz es una forma de ondas, que la luz blanca no existe, sino que es luz producto de varios colores de luz o policromático. Hasta ahí se quedó Newton. Posteriormente, en el siglo XIX, se llegó a la conclusión de que la luz es electromagnetismo, y en este intervalo Joseph Fraunhofer, alguien que vivía en lo que se llama ahora, bueno, en la región de Baviera, en lo que ahora es Alemania, Bayer, donde se hacen el famoso vidrio fino o cristales, copas de cristal de Baviera. Baviera, no Bavaria. Bavaria, no sé usted, Bavaria. En Baviera, Joseph Fraunhofer, quien trabajó precisamente en las fábricas de vidrio de Baviera, estudiando la naturaleza del vidrio que se producía, de las arcillas con las que se producían los vidrios para óptica
y para cristalería, fabricados en esa región del centro de Europa, se le ocurrió usar precisamente las propiedades del vidrio de desviación de la luz para determinar la calidad de diferentes vidrios producidos por la industria de Baviera. Y vio que diferentes vidrios desviaban la luz de manera diferente y producían entonces espectros distintos. Tratando de entender mejor esas propiedades de estos diferentes vidrios, usaba prismas para desviar la luz y para verlo con mayor detalle el espectro, se le ocurrió observarlo con lentes, como para ampliar el espectro, verlo de manera más fina. Y lo que le llamó la atención al usar la luz del sol, como lo hizo Newton, pasando por el prisma, descomponiéndose la luz en su espectro, y al ver el espectro con una lupa o con un lente tipo lupa, dentro con un telescopio, con un pequeño telescopio, sería equivalente a un teodolito de los que usan los ingenieros hoy en día, observó que si bien parecía haber, esta sería imaginemos que fuera esto desde el rojo hasta el violeta. Esto sería lo que vio Newton, un espectro aparentemente continuo, donde el rojo se va transformando en anaranjado, el anaranjado se va transformando en amarillo, así sucesivamente, tanto que el azul al transformarse en violeta, él vio el índigo, como si fuera un continuo. Fraunhofer encontró que en realidad, al verlo con la lupa, él observaba como interrupciones o sombras en el espectro de la luz blanca del sol. Simultáneamente, en la misma región del centro de Europa, pero en otra industria, en la industria del carbón, otros dos personajes, a lo mejor les suena un nombre de estos, Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, se escribe así, Kirchhoff, se pronuncia Kirchhoff en alemán también. Robert Bunsen y Gustav Kirchhoff, lo que hicieron, lo que estaban interesados era en entender, en explicar la pureza del carbono, en encontrar carbón más puro para la industria del carbón. Quizá para los hornos en los cuales se fundían las arcillas para hacer vidrio. Y lo que observaron al ver diferentes muestras de carbón de las minas de carbón es que al pasar, lo que hacían es que quemaban el carbón, al quemar el carbón emitía luz, y para distinguir unas muestras de carbón de otros, ya con los antecedentes de lo descubierto por Newton, pues vamos a ver que el color de luz que emite cada carbón que estamos quemando. De hecho, para eso Robert Bunsen se vio la necesidad de lograr un quemador de carbón que alcanzaba una mayor temperatura, que tuviera una flama más caliente, y fue así como desarrolló el mechero que lleva su nombre, Robert Bunsen. El mechero de Bunsen, porque él fue el que lo hizo. Si hubiera sido Kirchhoff, habría sido el mechero de Kirchhoff, pero no. Kirchhoff era el químico, Bunsen era el físico, que estuvo mejorando el mechero. Y los dos trabajaron quemando muestras de carbón de diferentes minas, y encontraron que muestras distintas de carbón emitían luz que todas se veía igual a simple vista, pero al ver el espectro eran diferentes. O semejantes, no iguales. Y no solo eso, pudieron ver que lo que debería ser un espectro continuo de luz como el del Sol, como el que vio Newton, no era tal, sino que al quemarse el carbón producía, dependiendo de la fuente del carbón, producía, ya visto, pasando por el prisma y luego por una lupa, por un lente tallado, se producían en realidad franjas de luz y no un espectro continuo de luz.
diferentes muestras de carbón daban espectros diferentes. Y en un momento dado se dieron cuenta, ya no solamente a Fraunhofer, Bunsen y Kirchhoff, sino otros físicos y químicos, que al tener una misma muestra de materia en estado sólido y quemándola, emitía un espectro de una característica, y esa misma muestra en forma gaseosa, si se tenía en forma gaseosa, como por ejemplo el agua lo podemos tener sólido, como hielo, o lo podemos tener como gas, como vapor, se puede hacer con casi cualquier forma de materia, con casi cualquier compuesto químico. Si lo tenemos en forma sólida y lo quemamos, obtenemos eso. Si lo tenemos en forma gaseosa y le hacemos pasar luz blanca, lo que obtenemos es esto. La sombra o la luz que emiten, la sombra de la luz que absorben o la luz que emiten, el espectro de absorción. Este es un espectro de absorción, las sombras. Esto es absorción, esto es emisión. Y fue entonces como en el siglo XIX se descubrió que diferentes compuestos químicos tienen espectros de emisión y de absorción equivalentes. Y no solo eso, cuando se purificaban y se obtenían los elementos químicos de los diferentes componentes de esa materia, y al someterlos a algún tipo de experimento, tenemos un elemento químico purificado. Lo quemamos y emite luz, y podemos encontrar su espectro. Luego lo vaporizamos y le hacemos pasar luz blanca, y entonces obtenemos el espectro de absorción. Y estas bandas son características, podemos llamar bandas, estas rayas o bandas son características de cada elemento químico. Pudimos identificar mediante la luz, ya sea su absorción o su emisión, pudimos identificar a la materia por primera vez de manera fina, ya no a través de reacciones químicas o por sus propiedades genéricas. El cobre es color cobrizo, el hierro, ¿de qué color es? Gris blancuzco, ¿sí? El zinc, ¿cómo es? Se parece al hierro, un problema. El aluminio es más blanco que el hierro, o por sus reacciones químicas. El cobre lo oxidamos y dependiendo de cómo lo oxidemos puede ponerse verde, como el que está en las orillas de las llaves de agua, que la mayoría son de cobre o de bronce, y por el paso del agua el cobre se va oxidando y se va poniendo verde azuloso. Y entonces, antiguamente los elementos químicos se identificaban por reacciones químicas o por sus propiedades visuales, o porque el cobre es maleable, se puede doblar, el hierro es más duro. Cuando se estudió las propiedades eléctricas de la materia, entonces se pudo ver que algunos elementos químicos sean buenos conductores, como el cobre, como el hierro, como el aluminio, y otros sean muy malos conductores, como el carbono del grafito. El grafito es un mal conductor, tan mal conductor que por eso puedo usarlo como resistencia, y cuando se calienta suficiente emite luz, y entonces yo podría obtener su espectro de emisión. Entonces pasamos de identificar la materia por sus propiedades aparentes a hacerlo por sus reacciones químicas, a hacerlo por sus propiedades espectroscópicas. Y no solo eso. Finalmente, la pregunta que nos queda responder es: ¿y qué es la materia? Una respuesta parcial la da la electricidad. Toda la materia está formada por partículas conductoras de electricidad o electrones. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el cobre y el hierro, entre el hierro y el aluminio, entre el aluminio y el carbono? Podemos encontrar que las diferencias hay, por ejemplo, en el espectro de emisión y su espectro de absorción, tienen espectros diferentes. Pero ¿de qué están hechos? ¿Por qué son diferentes? Bueno, el poder calcular la frecuencia se vio que estaba asociado con la capacidad de conductividad eléctrica.
con la cantidad de, mientras mayor fuera la cantidad de cargas eléctricas que tiene, mayor será su capacidad de conducir electricidad. Y estará asociado eso incluso con su espectro. Finalmente se encontró la relación entre, por ejemplo, la capacidad de conducir electricidad o electrones y los espectros de emisión y la frecuencia de cada color de luz que emite. Y eso permitió llegar finalmente, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, a entender que la materia está formada por cosas con carga eléctrica y mientras más tuvieran, diferentes serían sus espectros. Mientras mayor fuera la capacidad de conducir electricidad a los que están del lado derecho, el zinc, el cobre, el níquel, el cadmio, menos el escandio, el itrio, el calcio mismo, no son tan buenos conductores. Dependería entonces también de sus espectros de emisión. Y los espectros de emisión de los elementos más pesados y mejor conductores tienen más bandas de emisión o de absorción que los más pequeños y menos conductores. Como metales. Otro cuento son los elementos no metálicos, que son normalmente más masivos cuando están puros. Finalmente, y cerrando nuestro curso, esto se pudo cuantificar cuando se estudiaron los espectros de absorción o de emisión, y una aportación fundamental fue la que hizo explicando este comportamiento, sobre todo en cuanto a qué tiene que ver el espectro de emisión o de absorción con la luz. Ya dijimos que la diferencia entre la luz, cada color de luz, es su tono o frecuencia y por lo tanto la energía. Mientras más grande es la energía, más grande es la frecuencia, o diríamos al revés. Mientras mayor es la frecuencia violeta, mayor es la cantidad de energía que tiene la luz. Y esa cantidad de energía o frecuencia, esa cantidad de energía de cada color de luz es proporcional entonces a la frecuencia de la luz que emite cada elemento químico. Nos falta aquí ¿qué? Esto es solamente una proporcionalidad. ¿Qué nos falta? Una constante de proporcionalidad, la G para la gravedad, la K sub B para la eléctrica, la K sub M para la magnética. Aquí, esta interpretación se la debemos a un físico, ya existe Alemania, entonces, el mismo lugar en el que trabajaba Bunsen y Kirchhoff, de hecho fue discípulo de alguno de ellos dos, de nombre Max Planck. Y Max Planck, contra lo que él mismo esperaba, tuvo que aceptar que la energía de la luz depende de la frecuencia medible mediante la difracción, multiplicado por una constante que recibe el nombre precisamente de constante de Planck. Y esta cantidad de energía es específica para cada color de luz, y no solamente eso, para cada una de las bandas o franjas de luz que emite cada elemento químico, y no cambia para cada elemento químico cuando está puro. Ya vimos que los elementos además tienen las cargas eléctricas negativas y las pueden perder los electrones si se oxidan, o las pueden ganar si se reducen. Y entonces lo que vamos a ver cuando se oxida o se reduce es que primero lo podemos ver a simple vista. El hierro se oxida y ¿cómo se pone? Pasa de ser color gris blancuzco a ser café, como el del fierro oxidado. El cobre ya lo mencioné, pasa de ser color cobre a ser verde o hasta azul. Y entonces se forman
óxido de cobre, pero hay dos formas de óxido de cobre. Una más oxidada que la otra. El óxido cuproso, que está menos oxidado, y cuando se oxida más se transforma en óxido cúprico. ¿Cuál es la diferencia entre el cobre en el óxido cuproso y el cobre en el óxido cúprico? Es que en el caso del cobre, el óxido cuproso ha perdido una carga negativa y por lo tanto le queda una carga positiva. Todo elemento puro como el cobre, cuando está puro, no tiene carga eléctrica. No se puede manifestar, no se le puede detectar una carga eléctrica. Cuando se oxida, porque pierde un electrón, ya vimos, sería un ánodo, por ejemplo, entonces se manifiesta como si tuviera carga positiva el cobre que quedó. ¿Por qué? Porque perdió un electrón, una carga negativa, que como nos describió, la definió Franklin, tendría un signo negativo, sería una carga negativa, sería una especie de, lo que perdió fue electricidad resinosa, y queda como si fuera electricidad vítrea. Le llamamos cuproso, cobre cuproso. Este sería el cobre. De hecho, le llamamos el cobre metálico. Incluso cuando el cobre se transforma en cuproso, cuando se oxida, se modifican sus propiedades, ya no es tan maleable. Se empieza a desmoronar como si fuera polvo. Se está transformando esa forma de materia. Si se oxida más, le llamamos cobre cúprico, y este es verde, es un polvo verde, y este es azul, es un polvo azul. Y este es porque se ha oxidado más. Si se ha oxidado más, quiere decir que ha perdido más cargas eléctricas negativas. ¿Cómo quedaría? Si neutro, sería porque tiene, por ejemplo, una carga positiva y una carga negativa igual, está neutro, no tiene carga neta. Si pierde la carga negativa, entonces se transforma en cobre cúprico, pero puede perder más y se transforma en, diríamos, cobre con dos signos positivos, cobre cúprico. Quiere decir que cada elemento químico en realidad no tiene una partícula negativa, sino que puede tener diferentes, puede tener más o puede tener menos. Ahora observemos que los elementos químicos en la tabla periódica que están a la derecha tienen más cargas eléctricas negativas capaces de conducir electricidad que los que están del lado izquierdo. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a esto y a esto. Entonces, dos cosas. La primera, la explicación de Planck de la relación de la luz, su frecuencia, con la energía, nos explica el color de luz que emite. Y cada color de luz que emite tiene que ver con el número de cargas eléctricas que tiene la materia. Como cada elemento químico tiene un diferente espectro, ya sea de absorción o de emisión, tiene entonces cada elemento químico diferente cantidad de cargas eléctricas negativas. Y esa es una explicación, gracias al estudio de la luz y del electromagnetismo y a la ecuación de Planck, de cómo es la materia. Detalle último, esta cantidad de energía es específica para cada electrón, y cuando se transforma de uno a otro, el cambio en el valor de E es neto y pasa, por decir algo, digamos, pasa de 3 a 8, por poner dos números inventados ahorita.
No existen el 4, el 5, el 6 y el 7 para este elemento químico. Pasa de 3 a 8. Cierto que puede recuperar la carga eléctrica negativa y puede, así como se oxida, se puede reducir. Si lleva a cabo los cambios químicos correspondientes. Y entonces pasaría de 8 a 3, sin haber existido jamás en forma 7, 6, 5 o 4. Los valores que nos da la energía para cada color de luz de cada elemento químico son fijos y constantes. El valor de energía de luz o de frecuencia de cada electrón es único y constante. Y ese valor único de cantidad de energía cuantificable mediante la ecuación de Planck, como es una cantidad cuantificable siempre constante y característica de cada partícula en los elementos químicos, se dice entonces que esta es una explicación cuantificable o cuántica de la naturaleza de la materia. Cómo se comporta en estas cantidades la materia sería la física cuántica. Las propiedades cuánticas de la materia se refieren a la cantidad de energía correspondiente a las partículas que forman a la materia. Y eso es lo que nos dice realmente la física cuántica. ¿Cuánta energía hay en cada una de las partículas que conforman a la materia en sus diferentes formas de existencia química? Las partículas negativas o electrones que estén en una posición dentro de la estructura mínima o atómica de un elemento químico son características. Hay un valor cuántico para cada electrón. Cuando ese electrón cambia de posición y el elemento se oxida, cambia entonces la cantidad de energía por las propiedades cuánticas de cada elemento químico. Y esas propiedades cuánticas son las que nos permiten, que las podemos ver a través del espectro de cada elemento químico, nos permiten identificar a la materia en su forma más fina. Y es el principio fundamental de toda disciplina que hoy en día se dedica a estudiar los cambios en la materia. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que la materia, los seres vivos están formados por diferentes tipos de compuestos químicos? Porque esos compuestos químicos interactúan con luz específica. ¿Cómo sabemos qué forma tienen? Porque dependiendo de la forma va a ser la cantidad de energía que va a tener cada partícula que conforma ese compuesto químico. ¿Cómo sabemos qué le está pasando? Pues porque se está oxidando, se está reduciendo, y entonces su espectro de luz, lo que podemos cuantificar, va a ser diferente. La luz es la herramienta de análisis más profunda y poderosa que tenemos en la biología. Ya sobrepasado a los métodos anteriores, a los métodos químicos y a los métodos electroquímicos que se usaron por mucho tiempo. De hecho, me tocó a mí todavía. Cuando empecé a hacer mis primeros experimentos en materia del estudio de las transformaciones de energía en los seres vivos, usaba yo principalmente métodos eléctricos, electroquímicos, potenciométricos. Pero me vi en la necesidad de irlos reemplazando por métodos espectroscópicos porque me dan información más detallada. Simplemente, ¿cómo sabemos que el ADN tiene una forma de doble hélice enrollada con cierta orientación y con distancias específicas entre cada base púrica y pirimídica? ¿Cómo se hizo? Mediante difracción de rayos X. Porque ya mencionamos, los rayos X tienen la frecuencia, la onda de rayos X tiene la frecuencia correspondiente al tamaño del núcleo atómico. Dependiendo del tipo del color de luz visible por arriba del violeta o por debajo del infrarrojo, vamos a ver diferentes regiones de las moléculas que componen la materia. Y con eso terminamos, como último aspecto y concepto, nuestro curso de
física biológica, la comprensión de la física para entender y estudiar los fenómenos biológicos. Gracias.